Bien, pues. Buenas noches a todos los simpatizantes de la Fraternidad Rosa Cruz. En la noche de hoy vamos a realizar una breve y práctica charla sobre Goethe y la naturaleza. Johann von Goethe nació en la ciudad de Frankfurt, Alemania, el 28 de agosto de 1749, dentro de una Ah, familia burguesa. El padre de Goethe era abogado y consejero imperial. Pertenecía a la alta sociedad y dio a su hijo la mejor educación privada del momento. Poseía, a su vez, una gran biblioteca. Todo esto facilitó a Goethe acceder a un ambiente culto de literatura y ciencias. Puede decirse también que el juego de inventar historias que Goethe hacía con su madre y su abuela ayudó a despertar su sensibilidad e imaginación artística. No tiene aún 20 años cuando la investigación de la naturaleza se convierte en su tercera pasión, junto con la escritura y el dibujo. Mas, por cumplir las expectativas paternas, comienza sus estudios de Derecho en la Universidad de Leipzig. A la par de sus estudios de abogacía, Goethe se inscribe a clases de química, ciencias y anatomía. A los 19 años, estando en la mitad de su carrera, una grave enfermedad le impide continuar con sus estudios y tuvo que regresar a casa paterna en Frankfurt para ser atendido. A su lecho de enfermo se acerca una amiga de la familia que le habla de lo religioso y su médico homeópata que le indica lo místico, dando así un nuevo curso a sus intereses. El enfermo lee George von Welling, Opus Magnum Cabalisticum et Theologicum. Estudia Paracelso, Jacobo Boehme, entre otros. El significado de la enfermedad lo explicó después más adelante en su escrito Poesía y Verdad. Yo gasté mi cuerpo feliz de tal manera que los sistemas contenidos en él rebotaron para salvar a la totalidad. Rudolf Steiner habla de su enfermedad en su libro El karma del oficio, relacionado a la vida de Goethe. ¿Qué sucedió a Goethe cuando estaba enfermo en Leipzig? Se le aflojó el cuerpo etéreo hasta tal grado que después de la enfermedad ya no se unía tan fuertemente con el cuerpo físico como normalmente es el caso. Así, su cuerpo etéreo no solamente se quedó en lo físico, sino que se despegó de su cuerpo, permitiendo a este recibir mensajes suprasensoriales. Goethe se ocupó del sentido romántico de la vida, exteriorizando su sensorial experiencia en la obra Werther, la cual marcó el inicio del romanticismo en Europa. Y gracias a esta obra se hace famoso en Alemania. Entre sus obras científicas están sus libros principales, La metamorfosis de la planta, La teoría de los colores. Sus demás escritos son tratados, entre estos, la naturaleza, el experimento como mediador entre objeto y sujeto, las nubes y estudios sobre la óptica. Realizó contribuciones a la geología, botánica, anatomía comparada y meteorología. Al poco tiempo de escribir su novela Werther, es tan reconocido en Alemania que recibe la invitación del duque César Augusto para sumarse a su equipo de trabajo
en Weimar, hasta el momento que es invitado a Weimar, el joven Goethe no se ha interesado en la naturaleza. Él se aparece como el Fausto, privado de una fresca y espontánea concepción de la naturaleza, y que anhelando llegar a ella, se expresa diciendo: ay, si pudiera ascender a las montañosas cumbres en tu amada luz y flotar con espíritus en las cavernas de la montaña y en tu crepúsculo tejer en las praderas. Cuando al llegar a Weimar se alegra de cambiar el aire de la habitación y de la ciudad por la atmósfera del campo, del bosque y del jardín, nos parece como si hubiera satisfecho ese anhelo. Como estímulo inmediato para el estudio de las plantas, nos encontramos con la dedicación del poeta a las plantas del jardín que le regala el duque César Augusto. En cuanto a estudios de geología, allí en Weimar tuvo que asumir tareas relacionadas con las minas, caminos, bosques y jardines, lo que vio como una oportunidad para profundizar en su conocimiento de geología y botánica. A los 26 años fue designado por el duque Carlos Augusto director de minas, lo que implicaba constantes viajes a las montañas de Harz y los Alpes. La amplia concepción de la naturaleza que se iba abriendo paso cada vez con mayor claridad en su espíritu le obligó a explicar el sentido de lo que se desplegaba allí ante sus ojos. La aspiración de conocer su fundamento más profundo. Ahí se manifiesta inmediatamente una cualidad subyacente en la naturaleza de Goethe. Él tiene una necesidad esencialmente distinta de la que tienen muchos investigadores. Si en estos lo importante reside en el conocimiento de lo particular, de lo específico, en el caso de Goethe, lo particular no es más que el punto de paso para llegar a una captación abarcante de todo lo que existe. En su ensayo, La naturaleza, leemos: ella vive en numerosos hijos. ¿Y la madre dónde está? La misma aspiración de conocer su fundamento más profundo, no solo de conocer lo que existe como algo inmediato, lo encontramos en el Fausto. Contempla toda fuerza activa y todo germen. En la geología, busca el principio general que en una ocasión produce un tipo de roca y en otra ocasión produce otra, según sean diversas las circunstancias en las que se manifiesta. Pero lo que Goethe busca sigue faltando en la geología actual, es decir, la idea, el principio que constituye una roca antes de que ésta haya venido a ser. Y esta idea es la misma que también subyace en todas las formaciones. Ese principio formador de las rocas solo puede producirse en el cuerpo global de la Tierra. Por ello, para Goethe, lo principal es la historia de la formación del cuerpo terrestre y todo elemento particular ha de estar integrado en él. Estudios de la botánica. En 1786, en su viaje a Italia, le sorprende la exuberancia de las plantas, tan diferente a la del norte de Europa. Es bello e instructivo rodearse de una vegetación que nos es desconocida. Aquí, en medio de esta multiplicidad, se yace cada vez más fuerte la idea de que todos los tipos de plantas podrían provenir de un tipo único. Goethe habla de la arbitrariedad de la botánica, refiriéndose tanto a clasificaciones anteriores
como al primer sistema científico del botánico sueco Carl Linneo. Él y sus discípulos consideraron característicos los rasgos exteriores de tamaño y número de los órganos particulares de las plantas. De esa manera, las plantas quedan ordenadas en una secuencia, pero de la misma manera como podría haberse ordenado una serie de cuerpos inorgánicos según características tomadas de la apariencia exterior de la planta y no de su naturaleza interna. En Linneo no se investigaba la esencia de la planta y por eso Goethe debía preguntarse, ¿en qué consiste ese algo que hace que un determinado ser de la naturaleza sea una planta? Y además, había de admitir también que ese algo ha de presentarse igualmente en todas las plantas. Esas eran las preguntas que iba haciéndose Goethe cuando leía los escritos de Linneo. Concluye que lo que hace que la planta sea planta es una determinada fuerza generadora de forma, que se halla activa de la misma manera en cada uno de los órganos. Cada órgano se presenta, pues, como idéntico a los otros y también a la planta entera. Goethe lo expresa diciendo, se me ha ido haciendo claro que en aquel órgano de la planta que solemos llamar hoja, se esconde el verdadero proteo, que puede esconderse y revelarse en todas las formaciones. Hacia adelante y hacia atrás, la planta, toda ella, no es más que hoja, tan inseparablemente unida con el futuro germen que no podría concebirse la una sin el otro. Llegó a considerar que debía existir una dimensión invisible en la vida de las plantas, detrás de lo visible, tocable y medible. Tendría que existir un lugar suprasensible donde se hallara la planta arquetípica, que guiara las transformaciones de la hoja y que era capaz de producir todas las plantas visibles. En una de sus conversaciones con Schiller, Goethe le comenta sobre su deseo de encontrar esa planta arquetípica y Schiller le dice, esa no es una observación de la experiencia, eso es una idea. Goethe le contesta, entonces puedo regocijarme de tener ideas sin saberlo e incluso puedo verlas con mis propios ojos. Ya entendía que no se trataba de un molde físico, sino que se trataba de una idea. Goethe también hizo hincapié en la importancia de estudiar las plantas en su totalidad, en lugar de analizar cada parte por separado. Él creía que solo al entender la planta como un ser orgánico completo, se podía entender su desarrollo. Estudio del objeto en su medio ambiente. Cuando consideramos los objetos de la naturaleza, especialmente los vivos, de tal modo que deseamos procurarnos acceso a la relación entre su esencia y su acción, creemos que el mejor modo de alcanzar tal conocimiento es separar las partes y realmente ese camino es adecuado para llevarnos muy lejos. Pensamos que para conocer un objeto hay que separarlo, pero lo que tenemos es un organismo muerto. En realidad, ya no es ningún organismo. Ha desaparecido aquel principio que penetra todas las particularidades. A la observación que destruye la vida para conocer la vida, Goethe desde muy pronto le opone la posibilidad y la necesidad de algo superior. De la misma concepción salen las palabras del Fausto. Quien quiere conocer y describir lo vivo
Busca primero quitarle su espíritu y se queda con las partes en la mano. Mas, ay, le falta el vínculo espiritual. Tiene una mirada totalmente opuesta a la ciencia de hoy, que va cada vez más de la parte a la parte, y nuestra tecnología nos permite penetrar cada vez más en la materia, que ya no hay una concepción del organismo. Se pierde por completo el concepto de totalidad que es el organismo. Debemos observar las cosas tal y cual son, sin controlar el objeto, sino permitirle que se manifieste tal y cual es. Así podemos comprender más sus interrelaciones con el medio ambiente y con su naturaleza dinámica. El objetivo del universo y de la esencia de la existencia no se halla en lo que nos proporciona el mundo exterior, sino en lo que vive en el espíritu humano y emana de él. Por eso Goethe considera un error que el investigador de la naturaleza quiera penetrar en el interior de esta mediante instrumentos y experimentos objetivos, pues el ser humano en sí mismo es la medida en que se sirve de su sano sentido, es el más grande y más exacto aparato que pueda existir. Rudolf Steiner. Fenomenología goetheana. Goethe nunca explicó el método aplicado en sus trabajos científicos. Simplemente lo utilizó y ha sido posteriormente que Rudolf Steiner, trabajando sobre los resultados expuestos por Goethe sobre diferentes fenómenos de la naturaleza, se atrevió a definirlo como un método científico coherente e innovador que se ha dado en llamar goetheanismo o fenomenología goetheana. Su metodología tiene una forma particular de acercarse a la naturaleza. Partimos de una observación activa de lo que nuestros sentidos ven, y lo que se va construyendo dentro de su abordaje es el desarrollo de ciertas cualidades que terminan de expresarse en una forma viva de pensar. En los sentidos, pon tu confianza. Nada erróneo verás en la distancia, si el entendimiento en guardia pones. Sea alegre tu observancia, y seguro y flexible tus pasos avanza por los valles de un mundo rico de dones. Goethe. Ejercicio práctico para experimentar la fenomenología goetheana. Este es un ejercicio práctico que podemos realizar para tener una idea del método de conocimiento que tenía Goethe. Es un método muy bonito y sencillo. Está dividido en 4 etapas. Para realizarlo, vamos a usar en este caso por objeto de observación una planta. ¿Qué vamos a necesitar? Papel y lápiz para realizar un dibujo, cuaderno y esfero para tomar notas, una planta a observar. Si estamos en zona rural, podemos observar las plantas de alrededor, o si estamos dentro de una casa o apartamento, podemos observar una planta en una matera. Vamos a necesitar tiempo disponible de 30 a 45 minutos sin interrupciones, sin teléfonos. La primera parte de este ejercicio es llamada por Goethe percepción sensorial exacta. Lo primero es que simplemente mires a la planta como normalmente lo harías. Percíbela por un momento. Centra toda tu atención en percibirla activamente y con detalle. Usando todos tus sentidos, te centras en observar la planta muy abiertamente. Lo segundo, que es simultáneo a lo primero, es suspender todos los juicios personales.
cualquier clasificación o sentimiento que tengas hacia la planta. Si te gusta o no ese tipo de planta o cualquier cosa, observa el fenómeno tal y como es. Quédate allí con la planta como fenómeno que es por 10 o 15 minutos. Ahora lo que realizaremos es un dibujo de ella. No necesitas hacer un buen dibujo, pero intenta capturar los pequeños detalles. No tienes que mostrar toda la planta en un solo dibujo. Puedes hacer una sección de cómo una hoja sale de aquí o cómo un pétalo pequeño se cierra. Selecciona muchas partes pequeñas e intenta capturarlas en el dibujo. Solo una manera de conectar realmente con cómo es esa planta es dibujarla. Observa la planta con detalle, dejando los hechos hablar por sí mismos. Usa todos tus sentidos. La dibujas con gran gusto e interés. Tómate tu tiempo y toma nota de tu experiencia. La segunda parte es conocida como imaginación sensorial. Ya hemos estudiado el fenómeno tal y como es. Ahora vamos a añadir el elemento tiempo. Lo que hacemos ahora es ir para atrás en el tiempo y usando la imaginación observamos la planta en regresión hasta que era una pequeña semilla. Con el fenómeno y el tiempo comenzamos a trabajar con la metamorfosis, la transformación que sucede a la planta. Luego ves cómo ella continúa creciendo hacia el futuro. Lo que Goethe hace aquí es usar la imaginación como si fuese una herramienta científica legítima, yendo al pasado, yendo más allá del día de hoy y viendo cómo va desarrollándose en el futuro. Puede que después incluso imagines el desarrollo de la planta de otra manera, con algunas variaciones. Verás la planta como una expresión del proceso de transformación a través del tiempo. Toma nota de lo observado. Tercera parte, contemplación. Ya hemos observado activamente el fenómeno como es y lo hemos observado en el tiempo, la metamorfosis, de dónde viene y a dónde va. Y todo ello ha sido un dar activamente. Ahora vamos a recibir el gesto interno de la planta, permitirle que se exprese por sí mismo, como si nos pudiera hablar. Es como escuchar y recibir con todos los sentidos, estar disponible, ofrecido y con mente abierta. Escuchar cualquier intención, cualidad o gesto que están siendo expresados por la planta. Permitir a la planta que se exprese a través de ti. Estar preparado para ser sorprendido. No olvidar tomar nota. Cuarta parte, ser uno con el objeto. La idea es continuar con lo que estaba aconteciendo la fase anterior, haciendo uso de la intuición, profundizar en el fenómeno original, la esencia. Lo que pasa es que posiblemente sintetices las tres primeras etapas y éstas se convierten en una gran experiencia con la planta. Experimenta y disfruta un conocimiento más profundo y arquetípico del objeto de estudio. Puede haber un intercambio donde estás teniendo una conciencia dual con la planta. Puede que empieces a sentir que estás observando a la planta tanto dentro de ti como al exterior de ella. Intenta sintetizar todo lo que has experimentado y solo quédate atento y celebra este conocimiento que has creado. Los 4 pasos son percepción, observar el fenómeno tal y como es,
la imaginación, la metamorfosis de la planta, de volverse en el pasado hasta que era una pequeña semilla e imaginar en el futuro. La tercera, la inspiración, recibir el gesto interno de la planta. Y el cuarto, la intuición, ser uno con el objeto. El hombre solo se conoce en la medida que conoce el mundo. Él solo es consciente de sí mismo dentro del mundo y es consciente del mundo solo en sí mismo. Cada objeto bien contemplado abre un nuevo órgano de percepción dentro de nosotros. Goethe. El maestro Israel Rojas nos dice también al respecto: el fracaso de los hombres en el campo del progreso científico es debido única y exclusivamente a la falta de concentración de la mente en el inmediato problema que se tiene entre manos, pues ella tiende a vagar como mariposa en valle cubierto de flores, no habiendo, por tanto, fijación para la apreciación y conocimiento efectivos del tema o materia teórica o práctica que se estudie. Y continúa diciéndonos: la concentración, la capacidad para fijar la mente en un objeto que nos incumbe o interesa, no permitiendo que se desvíe sobre temas de naturaleza distinta. Se entiende por meditación la capacidad de ligar la mente a un objeto estudiado y luego dejarla divagar en hechos que estén en relación con él, sin que se salga de la conexión con el objeto analizado. El que medita encontrará un arsenal de sabiduría como fruto de la meditación atenta y conscientemente dirigida. Cuando el hombre haya realizado a cabalidad la capacidad de meditar en cada ser, cosa u objeto, su mente habrá adquirido una capacidad superadora del medio, apareciendo el genio que la humanidad tanto admira. Notas finales. Goethe sintió el llamado de descubrir el fundamento más profundo de la naturaleza. Para él, el mundo no es solo materia, sino que está impregnado de espíritu, y lo que permite llegar al espíritu es la observación sensorial. La forma en que Goethe miraba la naturaleza difiere del método científico que se desarrollaba desde la época de la Ilustración y aún el que tenemos hoy en día. Creemos que la ciencia debe ser mirada objetivamente y que la manera de desarrollarla es alejarnos cada vez más de la experiencia directa con el objeto, por medio de teorías o instrumentos de observación y medición, los cuales no hay objeción en usarlos, pero se trata más de poder participar plenamente con nuestras capacidades sensoriales de la interacción directa con el objeto, para que ésta sea más como de estar acercándonos al objeto en lugar de alejarnos de él. Nosotros, como seres humanos, con nuestras capacidades de conocer, somos en último extremo, nuestro propio instrumento para llegar a comprender todos los objetos en los que estemos interesados, sean físicos o no. La observación goetheana tiene aplicaciones en diferentes ramas. En la agricultura es utilizada para conocer la dinámica de las plantas bajo diferentes condiciones y sustratos. También es usada en el ámbito de las interacciones sociales. La ciencia de Goethe nos ubica en otra perspectiva y nos acerca a otra forma de comprender la naturaleza. He ahí la importancia de redescubrir las aportaciones de Goethe en el ámbito de la ciencia, para así poder observar la naturaleza
con otros ojos y maravillarnos como Él lo hizo. Muchas gracias.